¿Cuántas veces te has quedado donde ya no querías estar, solo por miedo a que el otro sufra? ¿Cuántas decisiones has retrasado porque no querías ser la mala persona? Y te pregunto algo, ¿cuánto más vas a sacrificar tu verdad para sostener emociones que no te pertenecen? Lo sabemos, cuando decides algo para ti, temes romper al otro. Pero hay algo más profundo que nadie te dijo. El dolor del otro no siempre es tu culpa, a veces es su camino. Y si te quedas donde ya no perteneces, no lo proteges, lo detienes. Y te detienes tú. En este audiolibro vas a entender por qué tu alma te pide avanzar, cómo poner límites sin culpa, cómo liberarte sin herir, y cómo permitir que cada persona viva el proceso que le corresponde, incluso cuando te duela. Cuando llega ese momento silencioso en el que sabes que algo dentro de ti cambió, también llega un peso que muy pocos se atreven a admitir. No es miedo a avanzar, es miedo a herir. Miedo a que el otro interprete tu verdad como rechazo, abandono o fracaso. Miedo a que tu decisión cause un dolor que no deseas provocar. Y en ese punto exacto, tantas almas se quedan detenidas en vidas que ya no sienten, en relaciones que ya no habitan, en caminos que ya no corresponden. Pero hay una verdad más profunda que has ignorado por mucho tiempo. No naciste para sostener emociones ajenas a costa de romperte por dentro. No estás aquí para convertirte en el escudo emocional de quienes temen mirarse a sí mismos. No viniste a callar lo que tu alma grita, solo para evitar lágrimas que no te pertenecen. Cada vez que niegas tu proceso para proteger a alguien más, te separas un poco de ti. Te conviertes en la versión que agrada, que calma, que sostiene, pero no en la versión que vive. En las relaciones humanas, una de las mayores confusiones es creer que eres responsable de cómo el otro procesa tu verdad. Te han hecho sentir culpable por cambiar, por necesitar espacio, por elegir tu paz, por no poder seguir sosteniendo lo insostenible. Te han enseñado que amar significa sacrificarte, evitar incomodar, evitar confrontar, evitar mover el mundo del otro. Pero la vida no funciona así. El alma no funciona así. El crecimiento tampoco. Hay experiencias que cada persona debe atravesar por sí misma, incluso cuando duelan. Experiencias que no puedes evitarles, porque al evitarlas les quitas la oportunidad de despertar. Cuando retrasas tu verdad para que el otro no sufra, no lo estás protegiendo, lo estás deteniendo. Y te estás deteniendo tú. Porque mientras tú cargas con emociones que no son tuyas, la vida se vuelve un laberinto de silencios, de culpas, de ansiedad, de promesas que te rompen poco a poco. Este audiolibro nace para acompañarte en ese cruce interno donde se decide quién eres, si sigues viviendo desde el miedo o empiezas a vivir desde tu verdad. Aquí aprenderás a liberarte sin culpa, a hablar con tus límites sin dureza, a entender que no puedes controlar la interpretación emocional del otro. Aprenderás a honrar tu camino sin pedir permiso, a respetar tu necesidad de cerrar ciclos aunque otros no estén preparados. A soltar sin convertirte en villano, a escucharte sin traicionarte, a amar sin desdibujarte. Porque la verdad es esta, tu crecimiento no depende del sufrimiento del otro, depende de tu honestidad contigo. No puedes cargar destinos, ni decisiones ajenas, ni aprendizajes que no te corresponden. Cada alma tiene su propio despertar, su propio ritmo, su propia sombra. Y lo que tú estás viviendo ahora, esa inquietud, ese llamado, esa necesidad de tomar distancia, ese deseo de respirar profundo y elegir algo diferente, no es un capricho. Es tu vida moviéndose. Es la sabiduría de tu interior diciendo, ya es momento. Este es un viaje hacia la libertad emocional, hacia la fuerza interna que has ignorado por años, hacia la comprensión de que respetarte también es amar, hacia la valentía de aceptar que no podrás evitar que otros sientan lo que tengan que sentir, y hacia el alivio de descubrir que cuando dejas de cargar culpas que no te pertenecen, el peso se cae y la vida comienza de nuevo. Bienvenido a este espacio donde empezarás a entender que tu alma no te pide herir a nadie, solo te pide que no te hieras a ti. Aquí comienza tu liberación. ¿Estás listo para entrar en tu verdad? Cuando tu alma sabe que ya no perteneces ahí. Hay un instante imperceptible en la vida en el que algo dentro de ti cambia sin anunciarlo. No sucede con explosiones ni con señales grandiosas.
A veces solo sucede con un cansancio profundo que no logras explicar, con una incomodidad silenciosa, con una sensación de que has dejado de encajar en un lugar donde antes respirabas con tranquilidad. Sin embargo, en ese momento exacto, comienza el proceso más honesto de tu vida, reconocer que ya no perteneces donde estás. No siempre es una ruptura, no siempre es un adiós dramático. A veces es un suspiro que detienes en mitad del pecho. A veces es una conversación que te cuesta iniciar porque ya sabes cuál es la verdad que tendrás que decir. A veces es un domingo por la tarde en el que descubres que tu alma se siente lejos de tu cuerpo cuando estás con ciertas personas. No es culpa, no es desamor, no es ingratitud, es evolución. Cuando un ciclo se ha cumplido, no importa cuánto te esfuerces en quedarte. Algo dentro se seca, se detiene o se apaga. Y aunque intentes volver a encender ese fuego desde la nostalgia o desde la obligación, la llama ya no responde. Y es ahí donde comienza tu dilema interno. Sigues sintiendo cariño, pero ya no sientes pertenencia. Sigues valorando lo vivido, pero ya no encuentras espacio para crecer. Amar no siempre significa quedarse. Y soltar no siempre significa dejar de amar. Lo que muchos no se atreven a decir es que la vida te habla desde adentro. Te habla cuando te sientes inquieto en un lugar donde antes encontrabas paz. Te habla cuando tus pensamientos empiezan a imaginar futuros que no incluyen lo que hoy te rodea. Te habla cuando tu energía se contrae al estar cerca de alguien que antes te expandía. Te habla cuando necesitas más silencio, más aire, más distancia, más verdad. Pero reconocer esto trae consigo un peso difícil de explicar. La culpa aparece como una sombra silenciosa. El miedo intenta convencerte de que estás exagerando, que estás siendo egoísta, que deberías aguantar un poco más. Y sin darte cuenta, empiezas a justificar tu permanencia con argumentos que no te pertenecen. No quiero lastimar, no quiero que se sienta mal, ¿qué va a pensar? ¿Qué tal si no entiende? Y poco a poco, tu verdad se vuelve un secreto que solo tú escuchas. En este primer paso, necesitas comprender algo. No estás mal por sentir que ya no perteneces. No estás roto. No estás traicionando a nadie. Estás respondiendo a un llamado interno que pide espacio para crecer. A un deseo legítimo de reencontrarte. A una necesidad profunda de dejar de sostener lugares que ya no sostienen tu alma. Nadie te entrenó para escuchar esa voz interna. Creciste con la idea de que debes resistir hasta el final, de que debes aguantar, de que marcharte es cobardía. Pero es todo lo contrario. Se necesita un tipo especial de valentía para admitir que ya no puedes seguir traicionándote. Se necesita mucha honestidad para mirar de frente una vida que ya se te quedó pequeña. Se necesita mucha luz para decirte la verdad sin disfrazarla. Cada persona vive estos momentos de manera única. Para algunos, llega después de años de silencios acumulados. Para otros, llega de golpe, como un despertar que no avisa. Pero todos comparten algo en común. Llega un día en el que el alma ya no puede seguir fingiendo comodidad. Ese día, incluso el amor que aún existe no alcanza para sostener la incoherencia de quedarte. Y aquí aparece una de las verdades más importantes de este capítulo. No estás obligado a permanecer donde tu alma ya no crece. Ni por compromiso, ni por historia, ni por miedo, ni por costumbre, ni por la promesa de algún futuro que ya no sientes. La pertenencia no se fuerza. La pertenencia se siente. Cuando ya no perteneces, tu energía lo sabe, tu cuerpo lo sabe, tus silencios lo saben. Y en lo más profundo de ti, aparece un susurro que no deja de repetir: si te quedas, te pierdes. Si avanzas, te encuentras. Pero aquí surge tu primera resistencia, el otro. Su dolor, su reacción, su interpretación. Y ahí, justamente ahí, es donde nace la necesidad de un nuevo nivel de conciencia. Porque permanecer por miedo a herir es una forma silenciosa de lastimarte a ti mismo. Y sostener una relación desde la obligación es una de las formas más profundas de desamor hacia tu propia existencia. Reconocer que ya no perteneces no te vuelve malo. Te vuelve honesto. Te vuelve responsable contigo. Te vuelve fiel a la vida que quiere emerger desde adentro. No puedes controlar el camino emocional del otro.
No puedes evitar que sienta lo que tenga que sentir, pero sí puedes impedir que tu vida se quede atrapada en un lugar que ya no te representa. Este capítulo es el inicio, el punto donde te detienes, respiras y aceptas la verdad. No siempre lo que empieza contigo está destinado a terminar contigo. Y eso también está bien, porque no hay crecimiento sin movimiento, y no hay movimiento sin sinceridad. Ahora, que ya has reconocido esta verdad interior, estás listo para dar el siguiente paso. Comprender por qué el miedo a que el otro sufra es una de las mayores cadenas emocionales que te han detenido en la vida. El miedo a que el otro sufra, la cadena que te detiene. Hay un tipo de miedo del que casi nadie habla. No es el miedo a quedarte solo, ni el miedo a equivocarte, ni siquiera el miedo a empezar de nuevo. Es otro miedo, más suave en forma, pero más severo en consecuencia, el miedo a que el otro sufra por lo que tú decidas. Ese miedo silencioso, disfrazado de amor, te ha detenido más veces de las que te atreves a admitir. Este es el miedo que te hace quedarte cuando ya no puedes más. El que te obliga a callar lo que sientes para no incomodar a nadie. El que te hace mentirte en nombre de la armonía. El que te convierte en sostén emocional de vidas que no te corresponde cargar. Este es el miedo que ha moldeado decisiones cruciales de tu vida sin que lo notes. Y se vuelve tan fuerte porque apela al lado más noble de ti, tu deseo de no lastimar. Pero lo que casi nunca ves es la raíz verdadera. No es amor. Es responsabilidad emocional mal aprendida. Es la creencia de que eres culpable de lo que el otro sienta. Es la idea de que debes proteger su estabilidad aun cuando eso implique perder tu propia paz. Es el hábito de minimizar tus necesidades porque temes que tu autenticidad dañe. Y cuando no entiendes esto, cargas con la vida de dos personas a la vez, mientras la tuya se queda detenida en un limbo sin verdad. Mira hacia atrás un momento. Recuerda cuántas veces no pediste lo que necesitabas por no incomodar. Cuántas veces no dijiste lo que te dolía para no generar discusión. Cuántas veces permaneciste en vínculos que agotaban tu alma solo para evitar lágrimas que no te correspondían. Cuántas veces callaste tu verdad para proteger una imagen que no era tuya. Cuántas veces te convertiste en guardián emocional de alguien que nunca te pidió que te convertirás en su salvador, pero tú asumiste ese papel sin darte cuenta. Ese miedo nace, en gran parte, porque creciste recibiendo un mensaje distorsionado sobre el amor. Te enseñaron que amar era darlo todo, que amar era sostener al otro sin importar el costo, que amar era no causar daño, que amar era evitar el conflicto. Pero no te dijeron la verdad más simple: el amor real incluye autenticidad, incluye límites, incluye decisiones difíciles, incluye finales. Incluye incomodidad, incluye renuncias, incluye momentos en los que la verdad duele, sí, pero sana. Cuando permites que el miedo a causar sufrimiento decida por ti, la relación, sea de pareja, familiar o amistad, deja de ser un lugar vivo. Se convierte en un espacio donde finges que estás bien para mantener una quietud artificial. Pero esa quietud tiene un precio, la desconexión profunda contigo. Porque para proteger al otro, te descuidas a ti. Para no lastimar al otro, te lastimas tú. Para que el otro no sufra, tú cargas con el sufrimiento que te corresponde y también con el que no te corresponde. Y eso nunca termina bien. Déjame decirlo con claridad, no es tu responsabilidad evitar el dolor emocional que otro necesite atravesar para evolucionar. Esa idea te mantiene atrapado en vínculos que ya se acabaron, en dinámicas que te ahogan, en situaciones que te desgastan. Te mantiene en un papel que no te corresponde. Porque cada persona, incluso quienes amas profundamente, tiene un camino propio de aprendizaje. Un camino que no puedes caminar por ellos. Un dolor que no puedes evitarles. Una sombra que no puedes iluminar en su lugar. Pero hay otra verdad igual de importante: el sufrimiento del otro no siempre es daño. A veces es despertar. A veces es crecimiento. A veces es el espacio necesario para que esa persona descubra quién es sin depender de ti. Y cuando tú evitas ese proceso por miedo a que duela, lo único que haces es retrasar su evolución. Te quedas donde no quieres estar, y el otro tampoco avanza porque tú te conviertes en su amortiguador emocional. Aquí es donde comienza tu liberación: dejar de creer que el sufrimiento es un enemigo.
El sufrimiento, cuando llega desde la verdad, es un mensajero, es una puerta, es un inicio. Y para muchas personas, la transformación solo llega cuando algo cambia, cuando algo se rompe, cuando algo se cae. Y a veces, ese cambio empieza precisamente cuando tú dices la verdad que llevas tiempo ocultando. Piénsalo así, evitar que alguien sienta dolor por una decisión que nace de tu alma no es protección, es interferencia. Intentar gestionar las emociones del otro no es amor, es miedo. Y lo más doloroso es que no solo te detienes tú, sino que detienes a la otra persona en su propio camino. Le quitas la posibilidad de desarrollar herramientas, claridad, responsabilidad y fortaleza. Le quitas la oportunidad de crecer. Es necesario decirlo con firmeza. El dolor que no proviene de la crueldad, sino de la sinceridad, también es parte del proceso de amar sanamente. Amar no es suavizar la vida del otro hasta el punto de anularte. Amar no es cargar con lo que el otro pueda llegar a sentir. Amar no es evitar conversaciones importantes por miedo a ser malinterpretado. Amar no es quedarte en lugares que te consumen. Amar es permitir que la verdad tenga espacio para existir, incluso cuando eso mueva las emociones de todos los involucrados. El miedo a que el otro sufra se va diluyendo cuando entiendes finalmente esto. Tú no viniste a esta vida a sostener destinos ajenos. No viniste a evitarle aprendizajes a nadie. No viniste a cargar corazones que no son tuyos. Viniste a honrar tu camino, y en ese camino habrá decisiones que sacudirán a quienes caminan contigo. Y aún así, tu verdad es válida. Tu proceso es válido. Tu necesidad es válida. Cuando empiezas a comprender esto, algo dentro se aligera. No se hace más fácil, pero sí más claro. Entiendes que no te corresponde ser el protector eterno de las emociones ajenas. Entiendes que tu intención es limpia cuando dices la verdad. Entiendes que puedes amar y, aún así, moverte. Entiendes que no tienes que permanecer atrapado entre la culpa y el miedo. Entiendes que el otro también tiene un alma que sabe caer, levantarse y transformarse por sí misma. Y entonces, por primera vez, puedes empezar a liberarte. No eres responsable de la interpretación emocional del otro. Hay verdades que liberan, pero antes de liberar, duelen. Esta es una de ellas. No eres responsable de lo que el otro haga, sienta o interprete a partir de tus decisiones. Esta afirmación puede parecer fría al principio, sobre todo si eres una persona empática, sensible o acostumbrada a cuidar de todos menos de ti. Pero cuando la entiendes de verdad, cuando la abrazas desde un lugar maduro, se convierte en una de las claves de tu libertad emocional. Desde pequeños, la mayoría aprendió un mensaje equivocado, que tus palabras pueden destruir o salvar, que tu comportamiento define el estado emocional del otro, que si dices algo mal, el otro se romperá, que si actúas diferente, el otro sufrirá. Y así, sin darte cuenta, creciste creyendo que eras un detonador emocional ambulante. No es extraño que te sientas responsable por todo. Te enseñaron a cargar con culpas que nunca te tocaron. Pero la realidad es más amplia, más profunda y más compleja. La interpretación emocional del otro no depende de ti. Depende de su historia, sus heridas, su nivel de conciencia, sus miedos, sus expectativas, sus creencias, su madurez emocional, su nivel de autoconocimiento, incluso de su capacidad o incapacidad para sostener la verdad. Tú no puedes controlar eso. No estás hecho para controlarlo. Y no debes intentar hacerlo. Cuando comunicas una necesidad, esa necesidad habla de ti, no del otro. Pero como el otro reciba, procese, interprete o reaccione ante esa necesidad, habla de él, no de ti. Si para alguien tu límite suena a abandono, eso revela su herida abandonada. Si para alguien tu necesidad de espacio suena a rechazo, eso revela su miedo al rechazo. Si para alguien tu verdad hiere, eso revela la incapacidad que tiene para mirarse. No eres tú. Son las partes del otro que aún no entiende. Esta es la clave. Tú no provocas el dolor del otro, solo tocas un dolor que ya estaba ahí. Y sin embargo, te culpas. Te culpas cuando alguien llora por lo que dijiste. Te culpas cuando alguien se enoja por tu decisión. Te culpas cuando alguien no entiende tu proceso.
Te culpas porque creciste tan condicionado a cuidar el bienestar emocional ajeno que hoy te parece cruel liberar un límite, pedir espacio o expresar lo que realmente necesitas. Pero aquí llega la verdad que te aligera. El otro tiene el derecho y la responsabilidad de sentir lo que sienta. Y tú tienes el derecho y la responsabilidad de ser honesto con tu alma. No son caminos opuestos. Son caminos paralelos. No tienes que escoger entre tu bienestar y el bienestar emocional del otro. Cada uno debe hacerse cargo de sí mismo. No eres tú quien provoca la herida. Eres tú quien deja de acomodarse para no activarla. Y por eso la reacción aparece. Pero la reacción no te pertenece. Esto es como abrir una ventana después de años sin que entre aire. El viento puede desordenar la habitación. Puede mover cosas. Puede tirar papeles. Puede generar caos momentáneo. Pero el viento no creó el desorden. Solo lo hizo visible. Lo que la persona siente ante tu verdad no lo causaste tú, solo lo revelaste. La interpretación emocional del otro es un espejo que te muestra dónde está su proceso, no dónde está tu culpa. Si alguien interpreta tu verdad como un ataque, es porque en su interior hay una historia donde la verdad duele. Si alguien interpreta tu distancia como abandono, es porque tiene un pasado donde el abandono marcó su vida. Si alguien interpreta tu decisión como injusticia, es porque su herida está acostumbrada a repetir ese guión. Nada de eso eres tú. Nada de eso nace en ti. Y lo más importante, nada de eso te corresponde sanar. Esto no significa que te vuelvas frío, indiferente o irresponsable con tus palabras. No significa que ignores la sensibilidad de los demás. Significa que comprendes un principio esencial. Puedes comunicarte desde el respeto, pero no puedes controlar la manera en que otro recibirá esa comunicación. Puedes elegir la claridad, la suavidad, la honestidad, pero no puedes elegir la madurez emocional del otro. Y aún así, ¿sabes lo más liberador de todo? Que no es necesario que el otro esté en el mismo nivel de conciencia que tú para que tú sigas tu proceso. No necesitas que te entiendan para avanzar. No necesitas que te validen para respetarte. No necesitas que estén de acuerdo para seguir tu camino. Pedir permiso para sentirte libre es la forma más silenciosa de autoabandono. Tu alma crece cuando dejas de pedirle a otros que tomen bien lo que tú necesitas decir. Tu alma crece cuando sueltas la expectativa de reacción. Tu alma crece cuando entiendes que cada uno interpreta la vida desde su propia historia. Tu alma crece cuando entiendes que no eres responsable del dolor que no has causado, sino de la verdad que has callado. Porque callarte para evitar reacciones no es compasión, es miedo. Y actuar desde miedo nunca te lleva lejos. La libertad emocional llega cuando expresas lo que eres y manipular para suavizar lo que el otro pueda sentir. La libertad emocional llega cuando entiendes que tu proceso no puede depender de la fragilidad emocional de nadie. La libertad emocional llega cuando aceptas que no puedes vivir cuidando la interpretación ajena sin perderte en el intento. Y hay algo más profundo. Así como tú temes ser interpretado desde la herida del otro, el otro también necesita vivir ese momento. Necesita sentir lo que sienta, entender lo que entienda, aprender lo que su alma esté lista para aprender de esa experiencia. Tú no eres el villano de su historia, tú eres el límite que lo invita a mirarse. Cuando entiendes esto, se produce una transformación interna. Dejas de cargar culpas que no te pertenecen. Dejas de excusarte por tener necesidades. Dejas de sentir vergüenza por evolucionar. Dejas de intentar complacer a todos. Y, sobre todo, dejas de sacrificar tu bienestar en nombre de la estabilidad emocional de alguien más. Lo cierto es que tú ya estás listo para dejar ir esta responsabilidad que nunca fue tuya. Y cuando sueltas esa carga, te preparas para lo que sigue, comunicar tu verdad desde un lugar de claridad, sin miedo, sin dureza y sin entrar en la trampa de convertirte en salvador emocional de nadie. Antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Tú no tienes que caminar este proceso solo. Si este audiolibro está resonando contigo, si algo dentro de ti está despertando claridad, fuerza o alivio, te invito a suscribirte al canal para que no pierdas este espacio. Aquí encontrarás más contenido que acompaña tu crecimiento, tu sanación y tus decisiones difíciles. Quédate cerca. Tu proceso merece un lugar donde puedas escucharte sin culpa y avanzar con más conciencia.
Cómo comunicar tu verdad sin dureza y sin miedo. Existe un punto intermedio entre callar para no herir y hablar desde la impulsividad. Ese punto, delicado y sabio, es donde se encuentra la comunicación auténtica. No es frialdad. No es distancia agresiva. Es la expresión clara de lo que ocurre dentro de ti sin disfraz, sin manipulación y sin intención de dañar. Comunicar tu verdad no es un acto de violencia, es un acto de honestidad. Pero para llegar ahí necesitas comprender cómo se expresa una verdad madura. La mayoría de las personas aprende a comunicarse desde dos extremos, desde el silencio o desde la explosión. Guardas y guardas lo que sientes hasta que ya no puedes sostenerlo, y entonces lo dices todo de golpe, con cansancio, con frustración, con un tono que no querías usar. No es que seas cruel, es que hablaste demasiado tarde, cuando ya estabas drenado emocionalmente. Por eso la verdad sale como ruptura. Por eso duele más de lo necesario. La comunicación honesta no nace cuando estás agotado, sino cuando estás consciente. Comunicar desde el agotamiento hiere. Comunicar desde la tranquilidad sana. Por eso es tan importante no esperar a tocar fondo para ser sincero. Tu verdad no tiene que salir como una tormenta para ser válida. Puede salir como una brisa firme y clara. Una brisa que no empuja, pero tampoco se detiene. Cuando hablas desde la claridad, no desde la culpa ni desde la urgencia, sucede algo transformador. Tu verdad no se convierte en un ataque. Se convierte en un posicionamiento, en una expresión de lo que necesitas, lo que eres, lo que sientes y lo que estás listo para vivir. No estás explicando por qué el otro está mal. Estás explicando por qué tú ya no puedes seguir igual. La comunicación madura tiene tres cualidades: honestidad, responsabilidad y respeto. Honestidad para decir lo que realmente está pasando dentro de ti. Responsabilidad para no usar tu verdad como arma. Y respeto para entender que estás frente a un ser humano con emociones, historia y sensibilidad. Pero ninguna de estas cualidades te obliga a mentirte o a quedarte callado. No confundas respeto con silencio. No confundas responsabilidad con sacrificio emocional. No confundas amor con autocensura. Lo más complicado de comunicar la verdad es enfrentar el miedo a la reacción del otro. Y es aquí donde necesitas recordar los capítulos anteriores. La reacción no te pertenece. Tu labor no es controlar lo que el otro sienta, sino expresar con claridad lo que está en ti. Comunicar desde un lugar emocional maduro implica renunciar al intento de dirigir el proceso emocional ajeno. Implica reconocer que cada quien tiene el derecho de sentir lo que sienta. Comienza siempre por ti. Expresa desde tu experiencia, no desde lo que crees que el otro hizo mal. Hablar desde el yo siento, yo necesito, yo estoy viviendo, yo estoy pasando por esto abre un espacio menos defensivo. No estás culpando. Estás compartiendo. No estás exigiendo. Estás mostrando dónde estás parado. No estás definiendo al otro. Estás definiéndote a ti. Comunicar sin dureza no significa ser suave al punto de diluir tu mensaje. Significa ser claro sin ser agresivo. Firme sin ser hiriente. Directo sin ser tajante. No tienes que disfrazar tu verdad para que sea cómoda. Pero tampoco necesitas lanzarla como una espada. Una verdad dicha desde el corazón no mata. Abre caminos. Cuando hablas desde tu claridad, puedes decir cosas difíciles sin destruir. Puedes decir, necesito espacio. Puedes decir, este camino ya no me pertenece. Puedes decir, estoy viviendo un proceso interno. Puedes decir, no sé hacia dónde voy, pero sé que ya no puedo seguir donde estoy. Puedes decir, esto no tiene que ver contigo, pero sí tiene que ver conmigo. Y esas palabras, aunque incomoden, no hieren cuando nacen desde la sinceridad. Algo importante ocurre cuando empiezas a comunicar así. La carga emocional deja de ser un arma y se convierte en puente. El otro podrá sentir dolor, confusión o resistencia, pero ya no desde la herida de sentirse atacado, sino desde la realidad de su propio proceso. Y tú ya no te sentirás culpable, porque sabrás que hablaste desde un lugar limpio, no desde la rabia o el cansancio acumulado. La verdad siempre tendrá un impacto, pero un impacto no es sinónimo de daño. A veces es transformación. A veces es un empujón necesario.
A veces es el inicio de un cambio profundo. El objetivo de comunicar tu verdad no es evitar reacciones, sino evitar que sigas cargando una vida que no es coherente contigo. Y lo más importante, comunicar tu verdad no garantiza que el otro te entienda. No garantiza que acepte tu proceso. No garantiza que reaccione como tú deseas. Pero tampoco necesitas eso. Comunicar no es lograr un resultado. Es colocarte en la autenticidad. Es respetarte. Es alinearte con lo que eres hoy, no con lo que el otro espera de ti. Hablar con claridad es un acto de amor propio. Y paradójicamente, también es un acto de amor hacia el otro. Porque cuando expresas tu verdad desde un lugar honesto, liberas al otro de sostener una historia que ya no existe. Le permites ver la realidad. Le das la oportunidad de adaptarse, transformarse o seguir su propio camino. Y eso siempre es más compasivo que mantener una ilusión. La comunicación verdadera no evita el dolor, pero evita la mentira. Y eso es suficiente. Porque cuando eliges decir la verdad desde la conciencia, algo se fortalece dentro de ti, tu dignidad emocional, tu capacidad de poner límites, tu conexión interna, tu coherencia. Ya no caminas a ciegas. Ya no vives evitando. Ya no respondes desde la culpa. Ahora respondes desde tu alma. Y desde esa claridad interna, estás listo para el siguiente paso. Reconocer por qué quedarte donde ya no quieres estar se convierte en una forma silenciosa de autoabandono. Quedarte donde ya no quieres estar también es una forma de autoabandono. Hay una verdad que se esconde detrás de todas las excusas, de todas las justificaciones, de todos los aún no es el momento. Quedarte donde ya no quieres estar es una de las formas más profundas y silenciosas de abandonarte a ti mismo. No lo llamas así. No lo ves así. Lo suavizas con argumentos que suenan nobles. Pero el alma lo siente. Y el cuerpo lo paga. Te dices que aguantas por amor. Por compromiso. Por empatía. Por no herir. Por estabilidad. Por costumbre. Te dices que no es tan grave. Que podría ser peor. Que ya pasará. Te acostumbras a sobrevivir dentro de relaciones, dinámicas, rutinas o conversaciones que ya no te sostienen. Y cada día, sin darte cuenta, vas apagando un pedazo de tu verdad interna. El autoabandono no empieza con una gran decisión. Empieza con pequeños silencios. Con pequeñas renuncias. Con pequeños no importa que sí importan. Con pequeñas traiciones hechas en nombre de la paz ajena. Empieza cuando dices que estás bien aunque no lo estés. Cuando aceptas lo que ya no te hace sentido. Cuando sonríes para evitar preguntas. Cuando evitas lo que sientes. Cuando ignoras la incomodidad que aparece cada vez que estás donde tu alma ya no quiere estar. Nada destruye más la autenticidad que permanecer en lugares donde ya no cabe tu verdad. Porque permanecer te exige fragmentarte. Te exige encogerte emocionalmente. Te exige negar tus necesidades. Te exige sostener la versión que los demás esperan, no la que tú eres ahora. Y aunque parezca invisible para los demás, tú sí sabes lo que se pierde, tu conexión contigo. Cuando te quedas en un lugar que ya no te corresponde, tu energía lo sabe. Y te lo dice. Te lo dice a través del cansancio que aparece sin razón. Te lo dice a través de la irritación que no puedes explicar. Te lo dice a través de esa sensación constante de estar desconectado de tu propia vida. Te lo dice cuando empiezas a sentir que estás viviendo en automático, que estás sobreviviendo en vez de estar viviendo, que estás interpretando un papel que ya no se parece a ti. El autoabandono es traicionarse desde lo pequeño, hasta que un día lo pequeño se vuelve insoportable. Es ignorar señales internas que te piden cambio. Es apagar tus emociones por miedo a lo que podría pasar si las escuchas. Es sostener vínculos desde el deber, no desde la honestidad. Es aceptarlo todo para no perder nada, sin darte cuenta de que lo primero que pierdes eres tú. Pero hay algo aún más importante. Quedarte no solo te daña a ti. También daña a la relación, a la conexión, al lazo que intentas proteger. Porque una relación sostenida desde la mentira silenciosa de estoy bien se convierte tarde o temprano en un territorio seco. Te vuelves ausente aún estando presente. Te vuelves distante aún estando cerca.
Te vuelves alguien que acompaña pero no habita. Y el otro lo siente, aunque no lo diga. Lo siente en tu mirada, en tu energía, en tu tono, en tu falta de entusiasmo. Nada puede florecer donde hay presencia física pero ausencia emocional. El autoabandono también destruye la confianza en ti mismo. Cada vez que te traicionas para no traicionar a alguien más, tu alma pierde un poco de credibilidad en ti. Pierde la seguridad de que la escucharás. Pierde la certeza de que la protegerás. Y esa desconexión interna se siente como una pérdida de rumbo. Como si la brújula dejara de funcionar. Tu vida se vuelve un espacio lleno de decisiones que no nacen de tu esencia, sino del miedo. Del miedo a perder, del miedo a herir, del miedo a quedarte solo, del miedo a equivocarte. Pero vivir desde el miedo es vivir a medias. Y quedarse por miedo es quedarse desde la sombra. No hay expansión ahí. No hay evolución. No hay verdad. A veces crees que quedarte es un acto de amor. Pero el amor real no necesita sacrificios que te destruyan. El amor real necesita verdad. Necesita presencia coherente. Necesita límites. Necesita movimiento. Necesita que seas tú, no una versión debilitada de ti que permanece por obligación. Y aquí aparece una de las revelaciones más importantes de este audiolibro. Quedarte en un lugar que te rompe no salva a nadie. El otro no se sana porque tú te quedes. El otro no crece porque tú te reprimas. El otro no evoluciona porque tú te apagues. El otro no despierta porque tú te niegues la vida. Lo único que sucede es que ambos se detienen. Ambos se estancan. Ambos viven desde una ilusión sin raíz. El autoabandono se termina el día en que te haces una pregunta simple pero contundente. ¿Cuánto más estoy dispuesto a perder de mí para sostener lo que ya no es mío? Esa pregunta marca un antes y un después. Porque de ella nace el valor de mirar lo que has evitado. De ahí surge el coraje para decir la verdad. De ahí nace la fuerza para moverte. De ahí nace la libertad de volver a elegirte. Reconocer que quedarte te hace daño no te vuelve egoísta. Te vuelve consciente. Y tomar decisiones desde la conciencia siempre te acercará a quien realmente eres. Cuando dejas de abandonarte, algo en ti vuelve a levantarse. Vuelve a respirar. Vuelve a encenderse. Vuelve a recordar que la vida está hecha para ser habitada con autenticidad, no con miedo. Y desde ese despertar interno, estás listo para el siguiente paso. Permitir que el amor, la claridad y el respeto guíen tus decisiones, incluso cuando esas decisiones impliquen cerrar ciclos. Cuando decir adiós también es un acto de amor. Hay despedidas que no nacen del desamor. Nacen de la verdad. Nacen del respeto hacia lo que sientes, hacia lo que el otro merece y hacia lo que la vida te está pidiendo desde hace tiempo. No todas las separaciones son fracturas. Algunas son liberaciones. Algunas son el gesto más honesto que puedes tener contigo y con la otra persona. Algunas son la única forma de no seguir ahogando una relación que ya perdió su raíz. Decir adiós no es un acto de crueldad cuando tu alma ya no puede quedarse. Es un acto de coherencia. Y la coherencia, aunque duela, siempre trae luz. La distancia que eliges hoy es una forma de no destruir mañana lo que todavía valoras. Marcharte a tiempo es una forma de cuidar lo que existió, de honrar lo vivido, de proteger la dignidad de ambos antes de que el desgaste convierta el cariño en resentimiento. El verdadero amor no siempre pide unión. A veces pide honestidad. Y la honestidad, cuando se ha evitado por demasiado tiempo, se siente como un terremoto interno. Antes de decir adiós, te preguntas 1000 veces si estás haciendo lo correcto. Exploras tus miedos, tus dudas, tus hábitos, tus apegos. Te cuestionas si cambiarás de opinión. Te preguntas si es injusto, si es egoísta, si es demasiado tarde. Pero detrás de todas esas preguntas, se repite una verdad que no desaparece. Lo que sientes sigue siendo lo que sientes. A veces decir adiós es reconocer que los caminos que en algún momento se unieron ya no crecen en la misma dirección. A veces es permitir que ambos respiren sin tensión. A veces es dejar ir la versión de ti que se quedaba por obligación y permitir que nazca la versión de ti que se mueve desde la conciencia. A veces es abrir una puerta que llevan demasiado tiempo empujando para mantener cerrada.
Decir adiós con amor significa no culpar al otro, no convertir la despedida en guerra, no destruir lo que no salió como esperabas. Significa hablar desde la claridad y no desde el reproche. Significa reconocer que todo lo vivido tuvo valor, incluso si el ciclo se termina. Significa dejar de buscar culpables y aceptar que la vida cambia, que las personas evolucionan, que las emociones se transforman, que los caminos se bifurcan. Cuando dices adiós desde el amor, no deseas daño. No celebras la ruptura. No buscas herir ni vengarte. Lo que buscas es ser honesto. Lo que buscas es avanzar sin engaños. Lo que buscas es soltar aquello que ya no sostiene tu verdad. Lo que buscas es permitir que ambos tengan la oportunidad de encontrar una vida que sí esté en resonancia con quienes son hoy. Y hay algo que necesitas escuchar con claridad. Marcharte no borra lo que fuiste. No destruye tu historia. No cancela el cariño. No invalida los momentos hermosos. No convierte el pasado en error. El amor no fracasa cuando termina. Fracasa cuando permanece en un lugar donde ya no puede respirar. Por eso decir adiós también es una forma de amor. Es el amor que elige no mentir. Es el amor que reconoce que seguir juntos por miedo no es vida. Es el amor que entiende que a veces la libertad es necesaria para que cada uno encuentre su propio camino. Es el amor que acepta que ambos merecen autenticidad, no una convivencia sostenida por culpa o costumbre. En toda despedida auténtica hay un duelo. Claro, hay incertidumbre, hay silencio, hay preguntas, hay vacíos, hay nostalgia. Ninguna despedida consciente es liviana, pero también hay apertura, hay posibilidad, hay renacimiento, hay una fuerza interna que se despierta cuando te eliges, aunque duela, aunque se sienta extraño, aunque implique provocar emociones que no deseas provocar. Y esto es importante, no eres responsable del despertar emocional del otro, pero sí eres responsable de no seguir alimentando una historia que ya no puedes sostener. Decir adiós es permitir que cada uno viva su propio proceso, que cada uno mire lo que tenga que mirar, que cada uno sane lo que tenga que sanar. Y en esa separación, aunque parezca lo contrario, ambos pueden encontrar su verdad. A veces el adiós es el inicio de una nueva versión de ti. Una versión más honesta, más presente, más consciente. A veces el adiós es el primer paso hacia la vida que tu alma llevaba años pidiendo. A veces el adiós es el fuego que limpia el camino para que puedas volver a escucharte. A veces el adiós es exactamente lo que te devuelve a ti. Y cuando entiendes esto, ya no ves la despedida como una ruptura. La ves como evolución. Ya no la ves como fracaso. La ves como claridad. Ya no la ves como pérdida. La ves como reencuentro contigo. Ya no la ves como una amenaza. La ves como el acto más profundo de responsabilidad emocional. Porque solo cuando tienes el valor de cerrar ciclos desde el amor, tu vida se abre a los ciclos que sí están alineados con quien te estás convirtiendo. Completar este capítulo te prepara para el paso final. Entender que tu libertad y tu paz interior no nacen de mantener todo unido, sino de aprender a confiar en lo que la vida te pide. La libertad interna. Confiar en lo que tu vida te está pidiendo. Hay un momento en el proceso en el que, tras la confusión, la culpa, el miedo, la claridad y la despedida, aparece un estado nuevo, la apertura. Es sutil al principio, casi imperceptible, pero se siente como un respiro profundo después de años de sostener el aire. Como si algo dentro de ti por fin reconociera que el camino que elegiste no fue un capricho ni una huida, sino un acto de fidelidad hacia tu alma. La libertad interna no aparece cuando todo está resuelto. Aparece cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Cuando ya no te obligas a sostener una vida que no tiene espacio para tu verdad. Cuando miras tu proceso con respeto, no con culpa. Cuando entiendes que el movimiento que hiciste no destruyó tu mundo, simplemente lo alineó. Durante mucho tiempo creíste que la seguridad estaba en mantener todo quieto, en sostener vínculos, en no incomodar, en evitar cambios. Pero la verdadera seguridad no viene de la estabilidad externa, viene de la coherencia interna. Cuando eres fiel a tu verdad, aunque la vida cambie por completo, sientes una base dentro de ti, una especie de suelo emocional firme que no depende de nadie más. La libertad interna se siente como volver a tu centro.
Como recordar quién eres sin voces ajenas. Como recuperar un espacio que habías entregado sin notar. Como si por fin hubiera silencio suficiente para escucharte. Y es ahí donde te das cuenta de que el movimiento que tanto temías era el movimiento que más necesitabas. Confiar en lo que tu vida te pide no siempre es cómodo. A veces te saca de lugares conocidos. A veces te obliga a enfrentar vacíos. A veces te exige renunciar a rutinas que te daban estabilidad. A veces te invita a mirar dolores que evitaste durante años. Pero aún así, el camino que nace de la verdad tiene una cualidad que el camino del miedo jamás te dará: paz. La paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando ya no estás dividido por dentro. Cuando no hay dos versiones de ti viviendo en conflicto. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados. La paz no es ausencia de emociones intensas, es ausencia de traiciones internas. Esa alineación no sucede de un día para otro. Va llegando con cada decisión pequeña que haces desde la autenticidad. Va llegando cuando te das permiso de sentir sin juicio. Cuando dejas de cargar culpas. Cuando te permites ser imperfecto sin castigarte. Cuando te hablas con honestidad y con respeto. Cuando miras tu vida como un proceso, no como una lista de aciertos y errores. La libertad interna también te muestra una verdad poderosa. No necesitas controlar todo. No necesitas controlar las reacciones de otros, ni los ritmos de la vida, ni los cambios de los caminos ajenos. Tu única responsabilidad real es seguir siendo fiel a tu proceso. Y cuando sueltas ese intento constante de controlar, la vida empieza a moverse de manera distinta. Más ligera, más fluida, más abierta. Confiar en lo que la vida te pide también significa aceptar que no siempre tendrás todas las respuestas. Que habrá días en los que dudes. Días en los que extrañes. Días en los que te preguntes si tomaste la decisión correcta. Días en los que te sientas vulnerable. Pero incluso en esos días, si te escuchas, notarás algo. Ya no estás roto. Estás despierto. Estás presente. Estás avanzando. La vulnerabilidad no es señal de que estás fallando. Es señal de que ya no estás anestesiado. Es señal de que dejaste de esconderte detrás de la culpa y del miedo. Es señal de que estás en contacto con tu humanidad. La libertad interna no te convierte en alguien imperturbable. Te convierte en alguien consciente. Cuando llegas a este punto, empieza a nacer dentro de ti una confianza diferente. Una confianza que no se basa en garantías, sino en sabiduría interna. Una confianza que no necesita certeza absoluta porque sabe que, aunque el camino cambie, tú sabrás caminarlo. Una confianza que no teme a las transiciones porque entiende que la vida es un flujo constante, no una estructura rígida. Y es en ese estado de conciencia donde surge una de las transformaciones más importantes. Te das cuenta de que no necesitas salvar a nadie para sentirte en paz. No necesitas ser indispensable. No necesitas ser aceptado por todos. No necesitas sostener vínculos que ya no te permiten expandirte. No necesitas cumplir expectativas ajenas. Lo único que necesitas es seguir siendo honesto contigo. Cuando te eliges desde ese lugar, el mundo empieza a ordenarse de formas que antes parecían imposibles. Las personas correctas llegan y las incorrectas se van. Los caminos se aclaran. Las decisiones que antes parecían insostenibles comienzan a tener sentido. Y descubres algo que siempre estuvo ahí, pero no veías. La vida no te estaba rompiendo, te estaba redirigiendo. Confiar en lo que la vida te pide es rendirte a un movimiento que viene desde lo más profundo de ti. No desde la impulsividad, sino desde la coherencia. Y cuando por fin sueltas el peso de sostener lo que no te corresponde, algo se abre dentro de ti, espacio. Y en ese espacio nace una nueva versión de ti, más ligera, más auténtica, más entera. Esa libertad que sientes no es casualidad. Es la consecuencia natural de haber elegido tu verdad sobre tu miedo. Es la consecuencia de haber dejado de sostener vidas que no eran tuyas. Es la consecuencia de haber permitido que la vida se moviera. Desde este punto, ya estás listo para el cierre final. Para integrar todo lo vivido, para honrar tu evolución, para recordar lo que queda contigo y lo que se queda atrás. Tu verdad también merece un hogar. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti.
No cualquiera se atreve a mirar su verdad de frente. No cualquiera se atreve a cuestionar lo que siempre sostuvo. No cualquiera se permite sentir lo incómodo, soltar lo que pesa, asumir decisiones difíciles y reconocerse en el espejo de su propia honestidad. Tú sí lo hiciste. Tú sí te escuchaste. Tú sí tuviste el valor de caminar hacia adentro aunque doliera. Y eso te transformó. Ahora mírate. Estás más consciente que antes. Más despierto. Más presente. Más fiel a lo que eres. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas negarte para sostener una vida que no te representa. Tu alma respira más profundo. Tus pasos tienen un peso distinto. Tu energía es más clara. Porque dejaste de traicionarte en silencio. Porque dejaste de cargar lo que no era tuyo. Porque dejaste de sostener mundos enteros que no te correspondían. A veces la vida te empuja hacia decisiones que parecen demasiado grandes para ti. Pero lo que en realidad está haciendo es devolverte a tu propio tamaño. No al tamaño que la culpa te dejó. No al tamaño que el miedo te asignó. Sino al tamaño real de tu verdad. Ese espacio donde ya no se negocia la autenticidad. Ese lugar interno donde ya no cabe la versión de ti que pide permiso para existir. Este camino no se trata de volverte duro. Se trata de volverte coherente. No se trata de dejar de amar. Se trata de amar sin dejarte a ti fuera. No se trata de evitar el dolor. Se trata de permitir que el dolor te muestre lo que ya terminó. No se trata de convertirte en alguien distante. Se trata de convertirte en alguien presente. No se trata de cambiar por cambiar. Se trata de elegirte por primera vez. La vida no te pide que seas perfecto. Te pide que seas honesto. Te pide que escuches lo que ya sabes. Te pide que no busques tu paz en lugares que te la quitan. Te pide que no sostengas vínculos desde la culpa. Te pide que no sacrifiques tu alma para evitar lágrimas que nunca fueron tu responsabilidad. Te pide que entiendas que cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propia oscuridad que iluminar. Y ahora lo entiendes. No eres salvador de nadie. No eres responsable de la interpretación emocional de otros. No estás aquí para cargar destinos ajenos. No estás aquí para evitar que otros enfrenten lo que su alma necesita enfrentar. Estás aquí para vivir tu verdad. Para evolucionar desde tu centro. Para elegir desde tu claridad. Para caminar hacia aquello que te expande. Para permitir que la vida fluya a través de ti sin manipulación, sin culpa, sin miedo. Lo que soltaste en este proceso no fue un vínculo, ni una historia, ni una persona. Soltaste la versión de ti que se abandonaba para sostener a otros. Soltaste la necesidad de controlar. Soltaste la ilusión de que evitar el sufrimiento ajeno te da valor. Soltaste una identidad construida en torno al sacrificio. Soltaste la idea de que tu paz depende de la estabilidad emocional de alguien más. Lo que recuperaste fue más grande. Recuperaste tu voz interna. Recuperaste tu presencia. Recuperaste tu intuición. Recuperaste el derecho de elegirte. Recuperaste la libertad de moverte. Recuperaste la dignidad emocional que nunca debiste perder. A partir de aquí, la vida no será perfecta, pero será tuya. Y eso lo cambia todo. Porque ahora sabes escuchar cuando tu alma te llama. Ahora sabes cuando un ciclo terminó. Ahora sabes cuándo quedarte y cuándo irte. Ahora sabes que tu corazón también merece cuidado, respeto y espacio. Y ahora sabes que puedes amar sin abandonarte, que puedes soltar sin destruir, que puedes decir la verdad sin herir, que puedes marcharte sin cargar culpa. Te llevas una certeza nueva, tu verdad también merece un hogar. Y ese hogar eres tú, el único lugar donde puedes ser entero, donde puedes respirar sin miedo, donde puedes existir sin disfraz, donde puedes sostenerte sin traicionarte. Aquí termina este mensaje, pero no tu proceso. Ahora te toca caminar con todo lo que descubriste, con calma, con conciencia, con respeto hacia ti, y con la confianza profunda de que la vida siempre te guiará hacia donde tu alma pueda crecer. Cuando dudes, vuelve a escucharte. Cuando tengas miedo, vuelve aquí. Cuando te sientas perdido, recuerda, no estás rompiendo tu vida, la estás reclamando. Y todo camino que nace desde la verdad, termina llevándote a un lugar mejor. Este es tu nuevo inicio. Tu vida te espera. Si este audiolibro te acompañó, te dio claridad o te hizo sentir que no estás solo en tu proceso, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayuda a escucharte, a sanar, a tomar decisiones desde tu verdad y a construir una vida más honesta contigo mismo.
Suscríbete para que no pierdas los próximos audiolibros y mantengas este espacio de conciencia cerca de ti. Tu proceso apenas comienza.